Les cuento un poquito de la pastora Miriam. Ella está casada hace 39 años con el pastor Mauricio Salazar. Tiene 2 hijos, Israel y Daniel Mauricio Salazar. Tiene un nieto. Son servidores, todos sus hijos. Es licenciada en Teología, Educación del Seminario Bíblico Bautista del Perú, licenciada en Educación Infantil, English Teacher, así me pusieron acá, English Teacher. Conoció al Señor, tiene la fecha, miren, ¿quieren saber? El 8 de octubre de 1983, la pastora Miriam conoció cara a cara a su Salvador. Y Dios, un aplauso, por favor. Y Dios le ha dado el privilegio de servir en diferentes ministerios como el pastorado, misiones, niños, jóvenes, parejas, alabanza, conferencista y consejera de familia, maestra de instituto bíblico, mejor dicho, tiene más títulos que quién sabe qué. Que ella dice que barrer, limpiar, que eso también va en la hoja de vida. Y que hace 10 años, junto con su esposo, Dios los trajo a Ecofamiliar. Démosle un aplauso a Miriamcita, por favor. Bueno, yo voy a ir al grano. Yo voy a ir a presentarlas cada una, pero ahora te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Listo? Y tengo acá una pregunta muy especial para ti. Y dice, ¿crees que es necesaria la disciplina en la formación de los hijos? ¿Cómo hacer una reprensión o disciplina sabia a los hijos según su edad? Ahí está el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí poder estar hoy aquí con ustedes. Con respecto a tu pregunta, no solo es importante, es fundamental, es parte de la esencia de ser padres, el educar a nuestros hijos en la disciplina, el amor y el temor del Señor. Esa es una herramienta para que nuestros hijos puedan realmente vivir una vida que le agrade al Señor. No quiere decir sin errores, no quiere decir sin tentaciones, sino guardándolos del mal para que en la medida que vaya pasando el tiempo, ellos sepan decidir y ser sabios en lo que tienen que hacer o no hacer. Espectacular respuesta, ¿cierto? Pero yo quiero saber una cosa. Cierto que es muy diferente corregir a un hijo que tiene 2 años, ¿sí?, a corregir un hijo que tiene, no sé, 12, 10 años, o inclusive, te pregunto, aun cuando los hijos se casan y se van de casa, ¿aún hay corrección para ellos? Yo quisiera que tú me dijeras, ¿cómo podemos corregir a los hijos en sus diferentes etapas? Disculpen. Bueno, aquí hay varias cosas que hay que entender y recordar que son importantes. Nuestros niños y los niños en general tienen diferentes etapas. Entonces, en las etapas, la significativa donde nosotros podemos marcar la vida para ellos frente a los principios y todo lo que usted quiera sembrar, frente a la parte de los idiomas, frente a la parte de lo espiritual, frente a la parte de lo personal, hasta los 5 años, ese es un tiempo súper fundamental para que usted siembre todo lo que quiere sembrar y proyectar en sus hijos. Después viene una etapa como de 5 a 12 más o menos, en la que nosotros podemos, si se nos pasaron hasta los 5 por alguna razón, pues hasta los 12 hay otra etapa en la que podemos influir de una manera significativa. Después de los 12, obviamente, entre más grandes se vuelve más difícil. Entonces, no quiere decir imposible, pero para el Señor no hay nada imposible. Entonces, lo que nosotros como padres debemos entender es, primero, nosotros como padres realmente entendemos la importancia de la disciplina en la vida de ellos o la importancia de mantener unos límites. Yo creo que muchas veces el problema no es lo que los niños hacen, sino que nosotros como padres realmente muchas veces no nos hemos definido en qué es lo que queremos y nosotros somos muy flexibles, entonces hoy sí, hoy no. En ese orden de ideas lo que quiero decir es, nosotros como padres tenemos que tener claro cuáles son nuestros parámetros bajo los cuales nosotros queremos tener a nuestros hijos. Obviamente la oración, la palabra, el traerlos a la iglesia es fundamental. Yo siempre cuento esta parte de la historia porque fue muy importante para mí.
Cuando las convenciones del pastor César traía a Marcos Witt, yo un día me acerqué a él y le dije: Marcos, cuéntame, tú eres tercera generación, ¿qué ha hecho en tu vida que haya marcado que ustedes siguieron esa línea y están decididos a seguirla? Dijo dos cosas: la autenticidad de mis padres en los dos lugares, y segundo, que nunca permitieron que nosotros no fuéramos a la iglesia. Esas dos cosas fueron fundamentales, y eso yo creo que, y lo he visto, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos no vengan, cuando nosotros permitimos que hoy sí, hoy no. Entonces yo creo que hay tres cosas fundamentales, y es la consistencia en nuestras reglas, en nuestras normas. Eso le da seguridad al niño. Si él tiene seguridad de saber hasta dónde, entonces él no va a hoy estar que hoy sí puedo y hoy mañana no puedo. Él tiene la certeza de cuáles son sus parámetros de vida. Entonces nosotros como padres tenemos que tener la certeza de qué es lo que queremos, estar convencidos de qué es lo que queremos, educarlos y formarlos e improntarlos en sus vidas. Y con respecto a las edades, en la palabra del Señor habla que hay que usar la vara. Ahora, yo no dije el garrote, el palo y el bastonazo, porque eso es importante entenderlo, pero sí la vara es parte del proceso de disciplina para con nuestros niños. La vara debe ser el instrumento que usamos para ejercer disciplina. Ahora recuerden que la disciplina no es solamente el castigo, la disciplina tiene que ver con que uno es constante. Eso es disciplina y por eso se logran cosas. Entonces, por la disciplina. Entonces, hay una edad en la que nosotros podemos trabajar con vara. Por favor, no me vayan a agarrar a los niños de 12, 13, 11 años a varazo, porque esa vara ya no funciona. En ese tiempo ya debe haber una restricción de algunas cosas, acuerdos, pero sus hijos tienen que tener claras las reglas del juego. Tienen que tener claras las reglas del juego para que ellos en su comprensión sepan que va a pasar algo. Ahora, si usted le prometió y le aseguró que se puede tomar este vaso de agua, se lo da. Pero si usted le dijo que no, no es que apenas le sonría y tan lindo, ay, bueno, mi amor, no importa, porque él, ese conjunto de ceder el paso, le va a él a crear inseguridad. Entonces nosotros necesitamos educarlos, formarlos en seguridad, amor y temor del Señor. Y cuando estén grandes, entonces nosotros como padres siempre estamos pendientes de nuestros hijos, y si vemos algo es importante que nosotros podamos dialogar, pero eso es una construcción de vida. Usted no puede llegar un día para otro y decirle: usted todo lo está haciendo mal, porque es una construcción de vida de un paso a paso. Bueno, y una última pregunta breve. ¿Qué consejo como madre le darías a una mujer que su hijo se alejó de la iglesia o aún no ha tenido una conversión real? ¿Qué consejo tú le darías? Como madre, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Primero, la permanencia en la oración. Eso no hay nada, siempre permanecer en la oración, ser testimonio para él de vida, no de bibliazo, sino testimonio de vida, que él entienda, vea y comprenda que realmente el vivir bajo los principios de Dios tienen un resultado, tienen un estilo. Yo, por ejemplo, tengo aquí el privilegio que la pastora Liz se acabó de ir. Mi hijo menor y su esposa trabajan bajo el ministerio y la cobertura de ellos. Y para mí es un privilegio, por ejemplo, cuando ellos hablan de él. Entonces yo digo, eso es parte de su acción. Entonces, la pastora Igna, yo tuve el privilegio de enseñarle a sus nietos. Yo tengo aquí a mi suegra, entonces tengo aquí estudiantes, tengo papás. Entonces, cuando usted es consistente e integral en su estilo de vida, entonces, con la oración obviamente y la constancia de estar enseñando y siendo modelo y ejemplo de vida, entonces el Señor en su momento y a su tiempo dará el resultado. Y quiero terminar con esto porque yo sé que el tiempo es. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, ahí dice el versículo, dice: y aunque era hijo, Jesús,
y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Jesús aprendió, ¿cómo venimos quedando usted, yo y nuestros hijos? Nosotros necesitamos enseñar a nuestras generaciones la obediencia, y eso nos va a ayudar, no garantizar, pero sí nos va a ayudar a que ellos van a estar mucho más cerca, porque ellos van a entender y comprender los principios de vida con los que hay que vivir para realmente agradar al Señor y poder tener una vida en temor de Dios. Bueno, por favor, démosle un Gracias. aplauso a la pastora Miriam. Bueno, y mi siguiente invitada es Claudia Patricia Pinto Arévalo. Eso fue con los 2 nombres y los 2 apellidos. Lleva 24 años con su esposo, tiene 3 hijos, y ya es abuela. Ahí donde la ven, ya es abuela. Es tecnóloga en administración de empresas, va en 4º semestre de GILIU, lleva 10 años en la iglesia, es líder del ministerio de parejas, de su barca El Amor Nunca Termina, y lidera esta barca con su esposo Gabriel Arroyo. Maestra en escuela bíblica, sirve en el ministerio de cursos prematrimoniales y en el ministerio de acción social. Así que démosle otro aplauso, por favor, a Claudita. Y la pregunta para ti, mi Claudita, es: ¿qué características crees que debe tener una esposa sabia? ¿Cómo poder tener un diálogo efectivo entre esposos al tocar temas sensibles? Teniendo en cuenta que la Biblia menciona en Proverbios 27 que la mujer rencillosa es como una gotera. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque una mujer que no sabe tener un diálogo efectivo con su esposo es tan fastidiosa, qué pena, como una gotera. Entonces, por favor, Claudita, dinos cómo podemos ser esas mujeres sabias. ¿Aló? Así. Buenas tardes para todos, es un privilegio estar aquí con ustedes y es la gracia del Señor que me ha traído hasta acá. Bueno, características de una mujer sabia, wow. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es el temor a Dios. Una mujer sabia tiene el temor a Dios, y ese temor a Dios viene en esa intimidad con el Señor, en ese primer lugar que le damos a Él, en obedecerle, en escuchar atentamente su voz para poder ser esa mujer, esa esposa sabia. También otra característica que Papá Dios me ha enseñado es que debo respetar a mi esposo. ¿Respetarlo cómo? Con palabras de afirmación. Respetar su liderazgo, respetar el rol que Dios le ha dado a él como líder, como sacerdote y como autoridad. Cuando nosotros tenemos claro el rol que Dios le ha dado a nuestro esposo, nosotras, como esas mujeres sabias, debemos es apoyar a ese llamado que Dios tiene para cada uno de ellos, respaldarlo en oración, animarlo. Tengo una anécdota muy cortica al respecto. Cuando yo empecé, Dios me trajo a esta hermosa iglesia hace 10 años, inmediatamente fui obediente. Yo llegué un domingo en un cumpleaños, dieron todo en conciliación, pues todos los horarios y todas las actividades que se hacían en la iglesia, y dijeron que el martes en la noche era reunión de damas, el jueves en la mañana intercesión, a las 10 de la mañana damas, en la tarde liberación y milagros, y así empecé. Yo llegué el domingo y el miércoles ya estaba en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos de Dios esa mujer sabia, cuando tiene ese encuentro con el Señor, tenemos que ser atentas realmente a lo que el Señor nos dice y ser obedientes y actuar. Entonces una mujer sabia escucha y actúa de una vez, y eso es obedecer, es oír y hacer de todo corazón ahora. Eso es una mujer sabia. Y bueno, empecé en damas, y resulta que mi esposito, igual, gracias a Dios llegamos los dos, y él me decía, amor, ora tú, Dios a ti te escucha, haz esto, haz lo otro, pero él no lo hacía. Pero entonces yo sentía que, wow, la empoderada, la que yo podía, la que yo predicaba, la que yo oraba. Entonces cuando ya el Señor nos llamó a trabajar en parejas, fue muy duro. Porque también una mujer sabia
es sujeta a su esposo, es obediente. Y ahí me di cuenta que yo no estaba siendo sujeta, porque yo venía a trabajar en damas. Entonces yo hacía mi charla, mi prédica, le ponía los colorcitos, las florecitas, lo que Dios me decía yo lo tenía ahí listo. Y obviamente ¿a quién se lo daba? Pues a mi líder. Pero cuando me tocó en parejas, wow, el primer fue el encuentro, estando en el encuentro yo lloraba, pataleaba y decía, es la última vez, la primera y la última vez que yo vengo a servir contigo. Porque claro, teníamos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Para dar la prédica. Y también una mujer sabia sabe hacer acuerdos con su esposo. Entonces, y los que conocen a mi esposito, para la gloria de Dios, es un hombre tan tierno, lo ven así todo grandotito, pero es un hombre, wow, lo honro. Él en su amor me decía, bueno, cosita, porque él me dice cosita, bueno, cosita, entonces dime, ¿qué quieres decir? ¿Cómo quieres la diapositiva? Y yo no quiero nada. Y ahí me di cuenta que era necesario que yo hubiera pasado a parejas, y fue más por obediencia a Dios. Entonces, la mujer sabia debe respetar a su marido, y la última palabra la tiene él. Nuestra tarea como esposas sabias es orar por cada necesidad para aconsejar a nuestro esposo. Ser esas antenitas que están alertas, conectadas con el Espíritu Santo, que nos da ese discernimiento para poder ir a darle el consejo a nuestro esposo, a tener también la palabra correcta en el momento adecuado, el lugar adecuado. También una mujer sabia, una esposa sabia, es generosa. Generosa con los de su casa, generosa con su esposo, con sus hijos y también con los de afuera. Una mujer sabia también es una mujer que se somete a su esposo. Y a veces nos confundíamos, creemos que porque decía debes someterse y sujetarte a tu esposo es, ay no, yo no soy esclava de él, yo no me dejo mandar de él. No, no se trata de eso. Se trata es de aceptar la autoridad que Dios ha puesto en cada uno de nuestros esposos. Y cuando nosotros las aceptamos, eso viene unido con el amor, el respeto, la unidad. Y también una mujer sabia es fiel a los votos matrimoniales. A realmente siempre estar recordando cuál fue ese pacto que hicimos en el matrimonio. También una mujer sabia está pendiente de las cosas de su esposo, de su cuidado físico, de su cuidado espiritual. Y yo creo que son muchas características, o si no aquí nos quedamos toda la tarde, pero yo creo que esas son las más principales, o sea, ser prudentes, dar la respuesta en su momento y pedirle a Dios que si no tengo nada bueno por decirle a mi esposo, mejor me quedo callada, y si algo que no me gusta, ir en oración. Yo creo que el arma más poderosa que tenemos nosotros es la oración, la intimidad con Dios, el temor a Dios. Bueno, muchas gracias, Claudita. Por favor, démosle un aplauso a la pastora Claudia. Bueno, y mi siguiente invitada es Jimena Esquivel. Ella llegó también hace 10 años a la iglesia en un encuentro de parejas y desde ahí se sembró en Ecofamiliar y hace parte de este ministerio que Dios la usa junto con su esposo para salvar familias. Acá hay un dato muy importante y es que duró un mes de novia, un mes, y se casó. Imagínense. Eso fue rapidito, pero miren, ahí le funcionó. Fue amor a primera vista, me escribió acá. Y resulta que tuvo su primer hijo a los 4 años de matrimonio y hoy llevan 20 años de casados y contando. Démosle un aplauso a Jimenita, por favor. Pero no he terminado, eso no es todo. Cuéntanos, tú no me escribiste acá tu parte laboral, pero yo quiero que tú me cuentes. Cuéntame tu parte laboral, cuéntanos un poquito. Es la menos importante, pero bueno, gloria a Dios, yo soy profesional en mercadeo, tengo una maestría, un MBA con énfasis en finanzas y toda mi vida quise trabajar en la empresa donde estoy ahorita, en una multinacional en la que estoy, y fue realmente en oración que lo hice, casi fue al tiempo cuando entré a Ecofamiliar, que entré a trabajar allí. Llegué a un encuentro de parejas y
después fui a un encuentro de mujeres. Cuando fui al encuentro de mujeres me sentí mal porque dije, estoy trabajando y estoy descuidando a mis dos hijos. Mis hijos se llevan 1 año y medio. Uno tiene ahorita 16 y el otro tiene 15. Están en una edad chévere, los dos. Y dije, no, yo tengo, y yo creo que la pregunta más es darles mi testimonio. Yo dije, yo tengo que renunciar porque estoy descuidando a mis hijos por estar buscando mi éxito profesional. Sin embargo, decía, bueno, y si me retiro, acabo de hacer mi maestría, pues, ¿cómo me va a sentir también en casa? Fue realmente compleja la decisión y lo puse en oración, hice ayuno y pasé mi carta de renuncia. Y se los cuento como testimonio porque pasé la carta de renuncia y en mi empresa trabajo en 3M. Pues al que renuncia, pues chao, hay 10 más haciendo fila. Y el gerente no me la recibió, me llamó en la noche y me dijo, mañana te espero a las 7 de la mañana. Y le dije a mi esposa, debe ser para entregarle el computador, el celular, el carro, todo el resto de cosas. No, me tenían reunión con recursos humanos, y el de recursos humanos que no me fuera. O sea, pasé como por 4 etapas y le pregunté a mi líder, ¿qué hago? O sea, ¿esto vendrá de Dios o no? Porque pues no es normal y no esperaba que me dijeran que no renunciara. Y no quiero no hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor habla del temor. El temor de Dios es eso, yo quiero someterme a lo que tú me digas y no a mi proyección profesional. Y le pregunté a mi líder qué hago, hicimos ayuno en conjunto y la respuesta hacia mi jefe cuando tenía que dársela le dije, yo me quedo pero tengo que llevar a mis hijos al colegio, es decir, que entro a trabajar a las 9 de la mañana. Necesito salir a las 5 de la tarde porque tengo que ayudarles a hacer las tareas y toda reunión presencial en el colegio tengo que ir físicamente. Dije, pues me va a decir, no, muchas gracias, pues básicamente no vas a estar trabajando. Y la respuesta de él fue, yo no te mido por tiempos, yo te mido por resultados. Hazlo si eso es lo que necesitas. Y llevo 9 años en mi empresa. Demos un aplauso a ese testimonio. ¿Por qué era tan importante que tú nos contaras un poquito de tu trabajo? Ahí va la parte importante también, y es que, como les comentaba, nosotros estoy en una barca de parejas. En mi barca hay contadoras, hay médicas, hay administradoras, hay ingenieras, o sea, y todas trabajan y todas servimos al Señor. O sea, hacemos eso. Si ustedes me preguntan cuál es mi día de día a día, yo corro, voy a maratones, entonces entreno a las 4 de la mañana, llego a las 5, hacemos desayuno, saco a los niños, trabajo, hago mi barca, tengo un grupo de oración con 4 países también porque yo trabajo para 4 países, para Argentina, Chile, Perú y Colombia, y tenemos un grupo de oración y una, por ejemplo, de las parejas que sirven con nosotros es cliente mía. Y muchas de las personas que trabajan conmigo han ido a encuentros y muchas de las personas doy palabra. Entonces entendí el propósito del Señor, porque cuando tú crees que tienes todo, porque económicamente estás bien, eres exitosa, crees que es por tus fuerzas y no es por el Señor. Entonces el Señor me ha usado para llevar palabra, para decir lo que tú tienes es gloria a Dios, y cada vez que yo tengo un éxito, para mí es gracia y favor, cada vez que me dan un premio. Entonces digo, si no fuera porque trabajo hacia la obra del Señor, pues realmente no podría realmente hacer nada de lo que estoy haciendo y siento que el Señor lo usa. Mis hijos están, gloria a Dios, en jóvenes, y es algo de lo que decía la pastora, uno tiene que traer sus hijos a la iglesia. Ellos no venían al principio, después de pandemia, casi obligados, y alguna vez en una prédica la pastora decía, hay que traerlos, hay que obligarlos. Obliga a 2 adolescentes a venir a la iglesia a ver qué tal les va, pero de eso hicimos. Y conectaron en una barca de jóvenes y sirven porque nosotros somos ejemplo, nosotros servimos, estamos en barca, ellos sirven, tienen su barca. Entonces digo, definitivamente el Señor nos va guiando y sí me permite ser productiva. Mi esposo es la cabeza del hogar, las finanzas las maneja mi esposo, así los dos trabajemos. Y es también estar sujeta a autoridad. En mi casa, en mi trabajo tengo también sujeción a autoridad, pero siempre saber que el temor al Señor es lo que nos va guiando, y Él no es por mi pilera, ni mi maestría, ni mi carrera, ni todo eso, sino realmente es la gracia que pone el Señor en cada uno de nosotros y la sabiduría,
porque cuando uno lleva palabra también es el Señor poniendo la palabra en nuestra boca. Entonces, ese es como el testimonio, Laurita, de poder hacer las dos cosas al tiempo. Bueno, porque nunca dijimos la pregunta, Jime. Nunca dijimos la pregunta, aunque ya la respondiste. La pregunta era, en Proverbios 31 se evidencia que la mujer virtuosa es una mujer productiva, una mujer que trabaja, pero que jamás descuida a su esposo, a sus hijos, y por eso era importante saber la pregunta, porque Jime encarna todo esto. ¿Sí? Ella es una mujer exitosa en su trabajo secular, por llamarlo de esta manera, pero eso no es un impedimento para que ella sea una mujer virtuosa cuyo foco principal, ¿cuál es? Dios, su esposo y sus hijos. Así que démosle un aplauso por favor a Jime. Bueno, y mi siguiente invitada se llama Diana Herrán. Ella es Dianita. Yo no le puedo decir Diana, le tengo que decir Dianita. Vamos a darle por favor un aplauso a Dianita Herrán. Bueno, Dianita llegó en un encuentro de damas, tiene una hija muy hermosa y su hija también fue a encuentro de niños y allí se encontró con Jesús y desde entonces ella y su hijita pertenecen a Ecofamiliar, sirven la escuela bíblica y varias personas de su casa, de su familia, se han encontrado con Jesús gracias a que ella un día le dijo sí al Señor. Entonces, por favor, démosle otro aplauso a Dianita. Y la pregunta es, brevemente, ¿cómo conociste a Jesús y cómo has sido instruida por Él para levantar una hija conforme a su palabra como madre soltera? Y acá viene un picante, ¿listo? Todas hagan así, háganle a la de la así. Y la pregunta dice así, la siguiente parte de la pregunta. En base a la palabra, ¿crees que una mujer sabia puede volver a rehacer su vida amorosa después de una separación? Todas hagan Listo, Dianita, te cedo el paso. Bueno, gracias, Milao. Buenas tardes. Qué delicia de verdad estar aquí. Cierto que para todas es un momento delicioso. Y lo que más nos encanta a las mujeres es charlar. Entonces, charlemos un rato. Bueno, ¿cómo conozco yo al Señor? Digamos que gracias a Dios nosotros en Colombia y especialmente en Bogotá todos conocemos a Jesús, ¿cierto? Todos nos hablan de Jesús y supimos quién era Jesús. Sin embargo, llega una etapa en mi vida donde quizás de pronto hoy estés tú, donde todas las áreas de tu vida están como revueltas, ¿cierto? Como en tormenta y uno empieza a decir, ¿qué será? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Dios, etcétera. Y tuve en ese momento, pues no sabía que eso era, pero tuve un encuentro personal con el Señor en mi casa, le lloré, tuvimos todo un día de intimidad y yo le dije, bueno, Señor, ayúdame, yo quiero conocer la verdad. Y mi oración fue esta: yo quiero que tú me lleves a ese lugar donde yo te voy a conocer. Pero como no conocía a algunas personas que habían tenido una relación con Dios a través de ciertas iglesias y demás, y se había terminado, yo le decía, yo quiero tener contigo una relación eterna, o sea, que nunca se acabe, y quiero conocerte y llévame a ese lugar donde puedo conocer tu verdad. Pero en ese momento yo no sabía que Él es la verdad. Entonces, sin más, pues se da una conexión con mi prima Zuli, que hoy está por aquí. Ella me dice, ay, claro que sí, te tengo un encuentro de damas, salimos en 15 días, y yo, genial. Entonces, las que van a salir estos próximos fines de semana, no lo duden, súbanse, que es maravilloso. Y así conozco del Señor. Por supuesto, yo voy con un montonón, unos listados gigantes de interrogantes, y el Señor me los responde absolutamente todos en un encuentro de 3 días. Y me da una guía espectacular de cómo solucionar toda mi vida, porque como nos decían las pastoras que ya han predicado, tú siempre tienes consejeros al lado, ¿cierto? Pero yo decía, Señor, bueno, ¿en dónde? ¿A quién le pongo cuidado? O sea, ¿quién me da cero en error en sus consejos? Y realmente el único que te va a dar cero en error a la hora de aconsejar es Dios, o es alguien que luce basándose en su palabra. Entonces así fue maravilloso. A los 8 días mi hija en ese momento tenía 5 años, el próximo domingo cumple 14 y los que lo conocen saben que es una hermosa.
Y a los 5 años fue a un encuentro de niños con Econ Kids, llegó espectacularmente enamorada también del Señor y desde ahí, por supuesto, todo el tiempo hemos estado conectadas al Señor. Ahora, esta, digamos, segunda antes de la tercera parte de la pregunta es cómo instruir a nuestros hijos o cómo liderarlos. Ya sabemos o ya hemos hablado y escuchado a nuestros pastores que es diferente la educación, pero algo que sin duda es importante es que tú seas intencional en que quieres educarte. ¿Cuántos aquí les gusta, no sé, por ejemplo, bailar? Alcen la mano. ¿Cuántos les gusta hacer deporte? ¿Cuántos les gusta la cocina? ¿Cuántos les gusta cantar, el arte, lo que sea? Cuando tú descubres ese talento, ¿cierto? Tú eres intencional y apasionada en estudiar ese talento o ese don. Así tal cual somos con el Señor y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces yo empecé a, como decía mi Clau, a ir a todo. Me metí a escuela bíblica, me metí a damas, iba a los jueves de damas, iba a los domingos, iba el sábado, iba a los encuentros que no eran los míos, me subía a servir, etcétera. Entré a Giliu, todo porque cada vez quería más del Señor. Yo decía, aquí aprendí a ser buena hija, aquí aprendí a ser mejor mamá, aquí aprendí a restaurarme, aquí aprendí, quiero más. Y yo nunca pensé que Dios tenía la respuesta oportuna para ser excelente en todas las áreas de mi vida. Mi Dianita, pero un momento, yo quiero que me des tú un tip que es lo que quiero que tú respondas y es, como madre soltera, ¿cómo hiciste para levantar una hija en el temor de Dios? Wow, pues las que somos mamás solteras sabemos que no es una tarea sencilla, ¿no? Las que somos mamás sabemos que educar no es sencillo. Sin embargo, es ser intencional en buscar el consejo que da cero al error, es decir, la palabra de Dios, y educar conforme a esa etapa de la vida de tus hijos, educarlos conforme al corazón del Señor. Entonces es diferente lo que tú vas a hacer a los 5, lo que vas a hacer a los 20, a los 30, ¿cierto? Pero todo lo encuentras en la palabra de Dios. Entonces sé intencional buscando formarte como mamá, independiente a la edad de tus hijos, en la palabra del Señor. La última, que es la más caliente, Dios mío. Una mujer que conoce a Jesús y por cosas de la vida tuvo una separación, ¿puede volver a hacer su vida amorosa? ¿Crees que se puede bíblicamente? Wow, eso es tremenda pregunta. Estamos así. Bueno, de hecho, no solo una mujer en Cristo, sino una mujer, aunque no conozca de Cristo, tiene la posibilidad de, si rompió una relación, decidir meterse en otra. Y es muy fácil. De hecho, en el mundo es muy rápido, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tú puedes decidir terminar una relación, decir la culpa la tenía mi pareja y meterte en otra y caer en error siempre y caer en muchas relaciones y terminar pues siempre más fracturado tu corazón. La diferencia está en que cuando conoces del Señor, terminaste una relación, el Señor te lleva lo primero a que te conozcas y te sanes, a que tengas la identidad que Dios te dio y no la que tú creías que tenías. A lo que te lleva el Señor es a sanar luego, a conocerte, a ser excelente y una vez hayas pasado estas etapas, ahora sí puedes hacer una estructura del hombre o la pareja que quieres y no volver a fallar, teniendo en cuenta todas las cosas que puedes hacer en una relación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Puedes tener una relación siempre? Sí. ¿Puedes decirle sí a una nueva oportunidad? Sí. La diferencia está en si ya sanaste tu corazón, si realmente estás dispuesta a luchar por una relación, que es lo que se hace a diario, y a cumplir un propósito con esta pareja para el Señor. Porque me causa inquietud, mi lado, con esto cierro, que a veces nosotros escuchamos de forma muy romántica, ay, ya voy a encontrar mi media naranja. Y entonces uno dice, ay, qué lindo, tan romántico. Pero eso realmente mentalmente te está trayendo un mensaje, o en ocasiones nos trae mensaje a las mujeres como que soy la mitad de alguien.
Es decir, como que soy incompleta o insuficiente si estoy soltera o estoy sola en este momento. Y resulta que no. Cuando conoces y renuevas tu identidad en el Señor, te das cuenta que eres completa, hábil, suficiente, capaz, virtuosa, exitosa, y que una vez te hallas como Él te creó, te hallas completa, ahora sí puede llegar esa nueva pareja con la que cumplas un propósito en común en el Señor. Bueno, démosle un aplauso a Dianita, por favor. Bueno, yo quiero saber dónde están las jovencitas. Yo sé que todas son jóvenes, yo sé. Pero las jovencitas en edad, ¿dónde están las jóvenes? Las de 20, ¿dónde están las de 20? No veo las de 20. Las de 19, entonces. Muy bien, allá están, por favor, con orgullo, chicas, porque muy bien, muy bien. Esta parte del panel es para ustedes, así que miren, hagan así, ¿listo? Todas las solteras hagan así, para escuchar bien. Mi siguiente invitada es Valentina Gudelo, por favor, démosle un aplauso a Vale. Vale tiene 26 años, lleva 12 años en Ecofamiliar, aquí puso casi 7 años de matrimonio, 2 hijos, David y Sarita, sirve la alabanza y a nivel administrativo en la iglesia y contable. Y es contadora pública de profesión y doctora en teología. Por favor, denme otro aplauso a Vale. Bueno, Vale, ¿qué características debe tener una joven que está esperando que Dios traiga a su esposo? ¿En qué aspectos debe ser sabia? ¿Cómo no equivocarse en la elección? ¿Cómo tampoco afanarse si aún no ha llegado esa persona a pesar de pensar erróneamente, se me está pasando el tren? Brevemente, ¿qué me puedes responder? Brevemente, es una pregunta dividida como en 3 pedacitos. Sí. Bueno, voy a ser breve. ¿Qué características debe tener una joven para esperar al amor de su vida? A mí se me queda muy grabada una prédica de la monita que nos dio cuando estaba en el Ministerio de Jóvenes y estaba soltera, y es que una perla o un diamante se deja encontrar, no es que tú vas caminando y me encontré un circonio, o sea, eso no pasa, se busca, toca excavar la tierra, romper la piedra para encontrar ese diamante. Entonces la característica de esa joven es que tiene que ser guardada, tiene que ser escondida. No estamos en un certamen de belleza mostrándonos y vendiéndonos al mejor postor, que todos los chicos me vean, que miren a ver si ven algo en mí que les gusta, sino que es una mujer escondida, que se guarda, que es pudorosa, que no anda pues como regalándose a los chicos. Eso, que es guardada, y la segunda, que es paciente, que espera con paciencia a que Dios le traiga a ese hombre que tiene para él. La siguiente que me hacías era cómo no equivocarse, y yo creo que ahí solamente hay una respuesta, y es estando agarrada de la mano de Dios, porque ciertamente si tú tomas la decisión sola, fijo te vas a equivocar, o si eres muy de buenas, le atinaste. Pero si estamos de la mano de Dios, Él, así como cuando vamos con nuestros hijitos de la mano y están cogiendo para otro lado, ¿qué hacemos? Para allá no es, y los redireccionamos. Entonces, jovencita que estás esperando, que quieres casarte, que tienes vivir ese sueño, primero espera y aprovecha tu soltería, aprovéchala y disfrútala, pero también agárrate de la mano de Dios, que si estás caminando por donde no es, Él te va a encaminar de nuevo. Y la última pregunta es, ¿cómo no afanarse si no ha llegado esa persona? Yo creo que no hay en esta vida del amor una estación de tren. Creo que eso es lo primero que tenemos que saber. Saquémonos esa idea de la cabeza de que hay una estación de tren y que ya algunas se subieron al bus y se fueron y nos dejaron. Eso no es así. Míralo más como un cuento, una historia que Dios ha escrito, en la que todavía no ha entrado el personaje secundario, que es el amor de tu vida. Todavía en la historia Dios no lo ha traído, pero claro que en algún punto de la historia eso va a pasar. Todas las que se quieren casar, amén. Toca decir cuántas solteras dicen amén. Entonces estás en el momento protagónico de tu vida. Cuando tú encuentres al hombre de tu vida,
vas a compartir ese protagonismo. Entonces no te estreses, no te afanes y disfruta que tú eres la protagonista en este momento y ya va a llegar ese hombre excavando en la roca, que la roca es Jesús, excavando y estando muy metido en la roca va a encontrar ese diamante que eres tú, entonces no te desesperes. Amén, dame un aplauso a la pastora Vale. Bueno, y mi siguiente invitada es Julie Cuadrado. Démosle un aplauso a Julie, por favor. Julie Cuadrado tiene 32 años, llegó a la iglesia hace 14 años, 8 días antes de cumplir 18. Fue la primera en conocer a Jesús en su casa y llegó porque un niño de 15 años, adivinen quién, se atrevió a invitarla a la iglesia y sin saberlo ese día se convirtió en su esposo casi 8 años después. Lleva 6 años de casada, tiene 3 preciosos hijos, Josué, Samuel e Isaac, que es el menor de nuestra familia, y junto con su esposo es líder del Ministerio de Medios hace 8 años y pastorea una barca de mujeres jóvenes noventeras. ¿Dónde están la de los 90? Yo hago parte, noventeras. Y hace más de 11 años ha hecho esta barca ininterrumpidamente. Démosle un aplauso a Julie Cuadrado, por favor. Bueno, Julie, ¿cómo podemos adquirir sabiduría desde que somos jóvenes? ¿Cómo podemos sembrar sabiduría en otras personas, en nuestros amigos, en nuestros hijos, en nuestros discípulos? ¿Cómo podemos establecer una relación sabia desde el punto de vista de hija con nuestros padres? En las diferentes etapas de nuestra vida, cuando somos niños, jóvenes, pero aún también cuando salimos de casa, cómo tener una relación sana y sabia entre hijos y padres. Bueno, quiero empezar diciendo que me siento como en todo un concurso de belleza, ¿no? Cuando les están haciendo la pregunta a las 5 finalistas, ¿no? Esta mañana Igna decía que las reinas normalmente contestan una burrada, acá, gloria a Dios, todas contestamos sabiamente, ¿no es cierto? Amén. Pero así me siento. De hecho, mi papá, quiero contarles una infidencia, me puso Julie Paulina, porque había una reina como en los 80s que se llamaba Julie Pauline Sáenz. Entonces, mi papá me puso Julie Paulina en honor a ella. Puro nombre de reina, pero no respuesta de reina. De coronada, porque estamos siendo coronadas por la sabiduría de Dios, amén. Así que vamos a la Biblia, ¿no? Para poder adquirir sabiduría desde que somos jóvenes, de hecho, el proverbio de hoy dice, con los humildes está la sabiduría. Y yo creo que la primera clave es reconocer que no somos sabios, ¿sí? Es decir, que no nos la sabemos todas. Yo creo que estamos en un mundo donde la tecnología nos respira todo el tiempo ahí en la nuca, ¿no es cierto? Y a veces creemos que podemos encontrar sabiduría en las redes sociales, en la tecnología, en ChatGPT, pero así no se encuentra la sabiduría, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no somos sabios, ¿sí? Y que no nos las sabemos todas, y aún las que no sabemos, no las podemos saber mal, ¿sí? Entonces es importante que tengamos una actitud humilde, ¿sí? Que seamos humildes. Como les decía, con los humildes está la sabiduría y es importante que nosotras seamos humildes en reconocer que necesitamos de esa sabiduría que viene obviamente de lo alto, ¿sí? Una frase que decía Igna es que el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Entonces, cuando yo logro entender esto, cuando yo logro aprender de los errores de los demás y no tengo yo que caerme para aprender, sino que aprendo de las caídas de los otros, estoy adquiriendo sabiduría, ¿sí? La Biblia también dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y también dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿sí? Entonces, con hacer de la Biblia nuestro tesoro. Cuando yo hago como joven, cuando yo hago como mujer de la Biblia mi tesoro, voy a adquirir obviamente sabiduría. Y pienso que la segunda clave para adquirir sabiduría como jóvenes, que también lo decía Igna esta mañana, es juntarnos con sabios, ¿sí? Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por lo general nosotros nos parecemos a las 3 personas más cercanas de nuestra vida, ¿sí? O a las 3 personas que más
seguimos en nuestra vida, ¿sí? Dice también un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Y yo le sumaría, dime a quién sigues y te diré a quién te quieres parecer. Entonces es determinante las personas con quienes nos rodeamos y las personas a las que seguimos van a determinar también a quién nos vamos a querer parecer. Entonces esas dos claves para mí son importantes para adquirir sabiduría. Uno, la humildad, el reconocer que no somos sabios, y dos, el juntarnos con sabios. Ahora, para sembrar sabiduría en otros como nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros discípulos, la gente que nos rodea, dice la Biblia en Hechos 3 que había un cojo que se le acercó a Pedro y a Juan pidiéndoles algo, y Pedro le responde, de lo que tengo, te doy, ¿sí? Y yo no puedo sembrar sabiduría en otros si yo no tengo sabiduría primero, si yo no soy primero llena de sabiduría, ¿sí? Entonces es muy importante que primero seamos coronadas con sabiduría para poder sembrar de esa sabiduría en otros. Y siguiendo por esa misma línea de Pedro y de Juan, dice también Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata, ¿sí? Yo creo que yo podría sembrarle, digamos, a una persona 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y está muy bien ser generoso, está muy bien ser generoso, dadivoso, eso también hace parte de ser sabio, pero yo necesito, es más costoso, es mucho más valioso la sabiduría que yo puedo sembrar. Algo también que decía Igna esta mañana es como, a veces pensamos como, ay, venga, ¿quién está listo acá para que yo le siembre mi sabiduría? ¿Sí? Y eso no es así, no es como que yo necesito estar buscando a gente para sembrar sabiduría y estar mostrando como, miren cómo soy de sabio, vengo y le regalo un poquito de sabiduría. Vale, tú necesitas un poquito de sabiduría, ven y te regalo un poquito de la mía. Eso no es así, sino que a medida que uno va como en sus vivencias diarias, uno va sembrando sabiduría en las personas que están a su alrededor, en el momento indicado, como decían también una de las pastoras esta mañana, en el momento indicado es que yo logro sembrar sabiduría. Ahora, para poder establecer una relación sabia, siendo yo hija con mis padres, estando en la casa y estando fuera de la casa, yo creo que hay dos posibles escenarios. Uno, cuando los padres han sido sabios con uno, y dos, cuando los padres no han sido sabios como en su crianza con los hijos. Gracias a Dios yo estoy en el primer caso, y aunque mi padre murió cuando yo tenía 4 años, he tenido a la mamá más sabia del mundo, ¿sí? Y hoy quiero aprovechar también para honrarla. Ella quedó viuda a sus 34 años, con 3 hijos, o sea, 2 años más que yo, y con los mismos hijos que tengo hoy yo, ¿sí? Pero a pesar de que quedó viuda tan joven, ella nos sacó adelante a nosotros, a los 3 primeros y luego al otro chiquito, ¿sí? Pero nos sacó adelante a nosotros 4, tanto así que hoy mis hermanos están sirviendo, uno en la cámara de allá, el otro allá dirigiendo, acá está mi cuñada, está mi sobrina mayor, están mis hijos con mis otros sobrinos en Eco Kids, mi hermana les sirve también activamente en Eco Familiar Barranquilla, ¿sí? Y eso justamente fue porque mi mamá fue sabia, ¿sí? Entonces, con padres que han sido sabios, para poder establecer esa relación sabia, poder tener esa relación sabia y sana, es muy importante también ser intencional y ser sabios desde la gratitud, ¿sí? Cuando yo logro entender, cuando yo soy agradecida por lo que ellos han hecho, cuando yo comprendo el sacrificio que mis padres han hecho para sacarme adelante y soy intencional con eso, en ser agradecida y en reconocer y escuchar el consejo de parte de ellos, creo que la relación se va a llevar de una forma muy sana y muy sabia, ¿sí? Ahora, desde el otro punto de vista, cuando los papás de pronto no han sido sabios, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Es uno de los 10 mandamientos, ¿sí? Después de que está hablando todos los mandamientos acerca de Dios, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Que es el primer mandamiento con promesa, también nos dice la palabra. Entonces, cuando yo, a pesar de que ellos han tenido sus errores, a pesar de que ellos la han embarrado, de pronto crecí en una familia donde los padres son violentos, donde me abandonaron, donde no fue importante para ellos, independientemente de los errores que ellos pudieran haber cometido o no, yo tengo que aprender a sanar esos errores, a perdonar esos errores de su pasado, sí, también,
y a ser intencional en cada una de esas cosas, y a ser intencional en amarlos, en ser intencional en honrarlos, ser intencional en agradecerles, ser intencional también en perdonarlos para poder tener una relación sana entre padres e hijos. Bueno, un aplauso por favor para Julie Cuadrado. Bueno, chicas, ¿qué tal todos estos consejos que nos acaban de dar estas pastoras? Espectacular, pero ¿saben qué es la sabiduría? Es poner por obra lo que sé. Porque si tengo muchos consejos y no los pongo por obra, de nada me sirve. Eso no es ser sabia. Entonces tenemos acá una cantidad de consejos para poner en práctica. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestras predicadoras, por favor.